Hoy tenemos por revisar el tema de la matriz de fortalezas, oportunidades y amenazas, es decir, de la matriz FODA, más conocido como FODA o DOFA, y también unas indicaciones acerca del emprendimiento como tal. Vamos con la primera parte. En la primera parte vamos a revisar lo que es por la ventana. No sé si ustedes se dieron cuenta que hay una ventanita aquí al lado y puedo entrar por... el FODA o el DOFA. Vamos a empezar. Aquí está. ¿De qué se trata la matriz FODA? Bueno, en primer lugar, aquí tenemos el diagnóstico FODA sobre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Este análisis va a considerar cada letra como una variable. Estas variables identificadas la F como fortalezas, oportunidades o debilidades, la D, y amenazas, la A. Tanto las fortalezas y las debilidades van a ser aspectos internos de una empresa, de un negocio o incluso de carácter personal. En estas de aquí es posible actuar sobre ellas, es decir, las fortalezas y las debilidades a ser internas es un poco más fácil de identificarlas. Debemos estar conscientes de nuestras capacidades, de cuáles son nuestras habilidades, los recursos con los que podemos contar y así mismo identificar cuáles son nuestras limitaciones o cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que no podríamos hacer o qué está fuera de nuestro alcance. En tanto que las oportunidades y las amenazas tendrán que ver con la parte externa, es decir, con lo que nos rodea, con el entorno, con el ambiente. Estas son difíciles de modificarlas. Aquí no podemos hacer mayor cosa sobre por ejemplo, alguna nueva política internacional o alguna restricción de carácter nacional, digamos, alguna restricción del COE o alguna ley promulgada, etcétera. Estos son eventos o sucesos que pueden ocurrir y que están fuera de nuestro alcance, pero debemos estar conscientes de que estén sucediendo para identificar cuáles serían las amenazas, es decir, qué es lo que podría perjudicar o limitar el trabajo de mi negocio, de mi empresa o de mi persona. Asimismo, las oportunidades, que estas son un poco más complicadas de identificar. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos identificar todas las amenazas que se puedan venir, ya sea el confinamiento por COVID, alguna ley, alguna restricción por el COVID, etc. Todas esas son amenazas o podrían identificarse como amenazas. Sin embargo, existen personas que alguna de estas amenazas las puede ver como una oportunidad. Es decir, para quien identifica una amenaza del entorno, habrá otra persona que esa amenaza la vea como una oportunidad. Por ejemplo, supongamos que yo tenga un vehículo de transporte, digamos una furgoneta o un bus, y no lo puedo poner a trabajar para prestar el servicio de movilización porque tiene alguna restricción o porque no está debidamente registrado. Sí está matriculado, pero no está registrado para prestar ese servicio. En su momento, en la parte continental, cuando existían o puedan existir algún paro de transporte, por ejemplo, es decir, el transporte público, quien está registrado como transporte público no va a trabajar porque quiere tomar esa medida de presión para que hacerse escuchar, etcétera.
En ese momento, alguien que tenga un bus, una furgoneta, puede aprovechar y prestar el servicio de transporte, ya sea de un punto específico a otro, o hacer un recorrido por la ciudad, o emular algún recorrido de alguna ruta, de alguna cooperativa, etcétera. Una amenaza la ve como una oportunidad. Las fortalezas son las capacidades especiales con las que cuenta una organización, una persona. Capacidades, habilidades, experiencia, los recursos con los que puede contar y gracias a los cuales o a las cuales tiene una posición privilegiada frente a los demás, o frente a la competencia. Estas fortalezas son habilidades y capacidades que se poseen, recursos que se pueden controlar, recursos económicos, recursos financieros, o algún otro recurso con el que podamos contar, las actividades que se desarrollan de manera positiva o las experiencias, es decir, todo esto está relacionado con las fortalezas. El siguiente, las debilidades, o la siguiente variable son las debilidades. Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, es decir, ciertas limitaciones. Está asociado con los recursos de los cuales se carece, con las habilidades que no se poseen o con las actividades que no se desarrollan, o con los recursos que no se poseen, las habilidades habilidades que no se poseen, los recursos de los cuales se carece, las actividades o las capacidades que no se han desarrollado de manera positiva. Estas debilidades pueden ir en torno a la administración o la dirección, a la organización, en el caso de una empresa, de un negocio, la parte operativa, es decir, la parte operativa ya sea de transporte o de entrega de productos o de abastecimiento, la parte financiera, es decir, de dónde podemos contar con recursos adicionales para trabajar en el día a día, para hacer frente a una situación eventual, o las posibilidades que tenemos de financiamiento o líneas de crédito con bancos, cooperativas, algún familiar o alguna otra empresa que nos pueda ayudar, o incluso con nuestros proveedores. Y otros factores propios de la organización o de la persona. Las amenazas. Esto ya va hacia la parte externa, es decir, el ambiente, el medio, el entorno en el cual me desarrollo, trabajo o vivo. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. En esta coyuntura, en el año 2020, gracias al confinamiento provocado por la COVID-19, provocó que muchas organizaciones o empresas medianas, pequeñas sobre todo, y algunas grandes, simplemente desaparezcan, es decir, liquiden, dejen de trabajar. Empresas pequeñas, algún negocio de algún restaurante mediano o alguna empresa pequeña que se dedicaba a prestar ciertos servicios, como tenían que pagar siempre arriendos, eso de allí como no permitieron que se diera o que se deje cobrar estos arriendos por algún tiempo, estas deudas sí influyen o afectan bastante a una organización mediana o pequeña. Inclusive existieron organizaciones grandes que desaparecieron, o empresas grandes. En el caso de Ecuador, en la parte de Guayaquil, una empresa que se conocía como un restaurante, el Gran Chef, cerró. A nivel internacional existía una organización que se llamaba el Circo del Sol o el Cirque du Soleil, que también cerró, era una empresa multinacional.
Esa empresa estaba dedicada a presentar espectáculos parecidos al teatro y al circo. Las amenazas, ¿qué categorías contienen? Los factores económicos, es decir, no contar con algún dinero para trabajar en el día a día. Los factores sociales o políticos, estos son de manera externa. Factores económicos, una recesión, algún aumento de impuestos o de aranceles. Factores sociales o políticos, las elecciones, por lo general, siempre provocan cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar mientras no se sepa quién ganó las elecciones. Las políticas que aplique el nuevo candidato o el nuevo presidente, los factores tecnológicos, es decir, cuáles son estas nuevas tecnologías que puedan aparecer y que las tenga la competencia y yo no las tenga. O los factores demográficos, el crecimiento o decrecimiento de la población o la composición de esta población, es decir, si hay un crecimiento demográfico muy pequeño, es muy probable que los clientes a los que atiendan, conforme pasen los años, tengamos los mismos clientes, pero estos clientes van cumpliendo más años. Es decir, si la empresa tiene 15, 20 años y tendrá los mismos clientes, lo más probable es que algunos de estos clientes lleguen a tener algún problema de salud o ya no puedan comprar, etc. Los mercados y la competencia. Ingresan más empresas ofreciendo el mismo producto o el mismo servicio que yo tengo, o el crecimiento de competencia, otros productos o sustitutos o servicios sustitutos que también puedan competir con lo que yo estoy ofreciendo. Las oportunidades serán aquellos factores que resulten positivos o que se identifiquen como positivos, que son favorables, explotables, es decir, que se puedan aprovechar, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que permiten obtener ventajas competitivas, como les había mencionado antes. Existen amenazas que son muy fáciles de identificar. Las oportunidades son más difíciles de identificar porque, si bien existen las amenazas, habrán algunas personas o algunos dirigentes o algunos dueños de empresas que van a ver esas amenazas como oportunidades. En categorías pueden aparecer, al igual que en las amenazas, aquí habrán categorías de los factores económicos, lo que suceda, alguna recesión o algún efecto colateral o externo que afecte a la economía, el cambio de la moneda, etc. Factores sociales y políticos, es decir, la llegada o no de un nuevo presidente. Factores tecnológicos, aquellas nuevas tecnologías que puedan reemplazar o sustituir de alguna manera el producto con el que estoy trabajando. Es decir, que se fabrique el mismo producto con una nueva tecnología o que se ofrezca un producto totalmente diferente. Los factores demográficos, asimismo, el crecimiento o composición de la población a la cual estoy atendiendo. Y por último, los mercados, la competencia. Debo buscar otros mercados, debo identificar la competencia, debo descubrir cómo minimizar o eliminar la competencia. Es decir, minimizar la competencia, que algún otro negocio que pueda hacer lo mismo que yo estoy haciendo, le cueste cada vez más tratar de imitarme. ¿Cómo eliminar la competencia? Es una manera un poco difícil de ver el contexto, pero yo elimino la competencia cuando me dirijo hacia un público específico que la competencia no está atendiendo. Es decir, puedo tener exactamente el mismo producto, pero dirigirme a un sector diferente. Una vez que se determinan las debilidades y amenazas, se deben establecer cuáles son las estrategias que puedo seleccionar. Es decir, qué debería hacer, cuáles son las alternativas que tengo. Esto quedaría como un ejercicio personal. Esto lo pueden realizar posteriormente, ya sea a nivel personal o a nivel de su emprendimiento o su negocio, si ya lo están trabajando. Es decir, identificar
internamente cuáles son mis fortalezas, debilidades, y de manera externa cuáles serían las amenazas y cuáles son o cuáles identificaría como oportunidades. ¿Alguna, hasta allí alguna pregunta para ayudarles con alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta con respecto a los conceptos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? Y si no, continuamos con el siguiente grupo de diapositivas. Espera un minuto. Aquí, esto ya está. Aquí está. Vamos con la siguiente parte, lo que corresponde a aspectos en cuanto al emprendimiento y los recursos con los que se debería trabajar. Emprendimiento. Para un emprendimiento, por lo general, se trata de trabajar o manejar recursos financieros, humanos, materiales. Veamos de qué se trata cada uno de estos componentes. La parte de los recursos financieros, es decir, calcular costos, o realmente estos serían recursos económicos, porque la parte financiera tiene que ver con la obtención de recursos externos o con la obtención de recursos propios. Yo puedo empezar un negocio con algún ahorro que tenga o con el resultado de haber vendido un bien o un activo que tenga, es decir, un carro, una moto, un vehículo, una furgoneta, o una liquidación de algún trabajo. Estos son recursos propios. O mientras estoy trabajando comienzo a reunir o a ahorrar una parte para sacar adelante un pequeño emprendimiento. Eso también son recursos propios. No necesariamente tengo que salir o botarme de un trabajo o dejar de trabajar para empezar a dedicarme en un emprendimiento. No necesariamente. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son otras alternativas de financiamiento? Contar con alguna facilidad económica por parte de algún familiar o de algún amigo, o formar una sociedad o un grupo de accionistas, es decir, empezar un emprendimiento entre 2, 3, 4, 5 personas que podrían ser familiares o amigos, conocidos, etc. Las otras alternativas son las clásicas, es decir, ir a un banco o presentarse a una cooperativa que ahora está bastante de moda financiarse más con cooperativas que con bancos porque por lo general exigen un poco menos. Eh, y así alguna otra alternativa más que ayude a obtener recursos. Se deben calcular, en primer lugar, cuáles son mis costos, lo que había mencionado en una entrega anterior. Los costos de local, es decir, arriendos, alquiler, compra de algún terreno, de algún local, de alguna casa, o simplemente alquilar. Lo que tiene que ver con los servicios básicos, agua, luz, teléfono fijo, planes de telefonía celular, algún internet o también algún plan de telefonía, de televisión pagada, ya sean como TV Cable, DirecTV, en CNT también tienen ese tipo de televisión pagada, o las nuevas que han aparecido en Internet, sobre todo para los televisores que tienen conexión a Internet, como son las cadenas en las que se pagan para los servicios de Netflix, Amazon o Prime Video, o también de Disney. Lo que tiene que ver también con material, maquinarias, equipos, el almacenamiento inicial, es decir, las bodegas donde voy a tener las mercaderías, la parte del seguro cuando se espera contratar algún tipo de seguro para algún contratiempo que pueda ocurrir por fenómenos climáticos, por robos, etc. Si se pueda o no. Para obtener fondos al iniciar un negocio, yo les recomendaría
tres consejos principalmente. El primero, que ustedes cuando inicien un negocio lo hagan solo con recursos propios. Es decir, de todo lo que hayan podido ahorrar o de todo lo que puedan conseguir sin hacer préstamos a bancos, cooperativas ni a familiares o amigos. Traten de hacerlo con recursos propios en un inicio para que vayan ganando experiencia. Después, si les está yendo bien, ahora sí, busquemos algo de recursos para aumentar. Si ya va mucho mejor, ahora sí, busquemos financiamiento de un banco o de una cooperativa para ampliar el negocio porque nos está yendo relativamente bien. Y es un poco más fácil obtener un préstamo de una cooperativa o de un banco con un negocio ya funcionando a que queramos buscar financiamiento de un banco o de una cooperativa para financiar un negocio que todavía no arranca. Es sencillo, tan sencillo como eso. Primer consejo. Segundo consejo, siempre tengan cuentas separadas del negocio y cuentas separadas personales. Eso es fundamental. Para hacer eso, lo que pueden hacer, y ese sería un tercer consejo, es que ustedes, como dueños del emprendimiento o de un negocio, deben asignarse un sueldo. $100 mensuales, $500 mensuales, $200 mensuales, y sobre ese valor va a ser lo único con lo que usted va a contar y que se pueda gastar. Lo demás, todo lo que es el giro del negocio, se queda en el negocio y se reinvierte en el negocio. ¿Sí? Son los tres principales consejos iniciales para tener una mayor posibilidad de éxito o una mayor probabilidad de éxito de un negocio. Para obtener fondos, existen alternativas como les había indicado, ahorros personales, fondos aportados por algún familiar, algún amigo o conocido, socios, organizaciones o cooperativas locales, consorcio financiero local, algún organismo que facilite microcréditos, caja de ahorros, bancos, etc. Importante, la disciplina o educación financiera también. La disciplina financiera es indispensable si se quiere que la empresa tenga éxito. Las cuentas de la empresa, como les había indicado, deben estar separadas totalmente de las cuentas personales. Esto es giro del negocio, esto se maneja independiente. Esto es mis gastos, mis ingresos personales se manejan de manera independiente. En la parte de recursos humanos, antes de contratar a empleados o colaboradores, el empresario debe identificar claramente la naturaleza del trabajo que se debe hacer y las calificaciones y competencias profesionales de la persona que se va a contratar para ese trabajo. Será necesario, probablemente, formar a la persona, capacitar a la persona al principio y después, durante el tiempo de duración de su periodo de actividad en la empresa. Es decir, se va capacitando constantemente. Habrá un periodo de adaptación o capacitación. Una buena formación motiva al personal y hace que sea más productivo. Sí. Aquí también podríamos indicar dos aspectos importantes al momento de contar o de buscar ayuda de colaboradores o de empleados. Por un lado, ¿qué es lo que va a pesar más? La experiencia o la capacidad la experiencia o la capacitación que tenga, es decir, la formación que ya tenga previa, que sea un profesional, que tenga muchísima experiencia, etcétera. O la otra parte que debería también conjugarse. Por un lado, los aspectos de aptitudes, su formación, conocimientos, y la otra parte, actitudes. Es decir, cómo se comporta, cuál es la conducta y sobre todo, si merece ser una persona de confianza. Por lo general, las mujeres o el ser humano, género masculino, género femenino, las mujeres suelen tener una facilidad de poder identificar a la persona que es mucho más confiable. No sé por qué, pero tienen esa facilidad. En la parte de los materiales, la empresa necesita dos clases de artículos. Los artículos que van a servir para producir bienes, que propone
o para realizar los servicios que ofrece la empresa, el negocio, por un lado, es decir, las materias primas, y por otro lado, los artículos necesarios para administrar la empresa. Esto ya serían ciertos insumos en la parte administrativa, como bolígrafos, papel, computadoras, calculadoras, etc. ¿Sí? Y esto para iniciar. No es malo iniciar con una libreta, un cuaderno, apenas con un celular o con una tablet, no necesariamente una tablet, una computadora de escritorio muy grande o muy potente o una laptop. Eso ya con el tiempo se puede ir obteniendo. Un plan de negocios, por lo general, es lo más recomendable y esto es lo que piden los bancos para facilitar un crédito a un negocio o a una empresa ya establecida. No es tan complicado, pero se debe seguir cierto esquema, básicamente eso. Primero se presenta la página del título, es decir, la denominación propuesta de la empresa, el nombre de la empresa, el nombre del empresario, dirección y otros datos de la empresa, que por lo general esto estarían en el RUC cuando se inscribe el negocio o la empresa en el SDI o el Servicio de Rentas Internas en la legislación ecuatoriana. El resumen del objeto de la empresa, es decir, aquí se debería indicar misión, es decir, qué es lo que va a hacer la empresa, qué es lo que propone, cuál es la propuesta de valor, cuál es el producto o los beneficios que está ofreciendo como soluciones a algún problema, misión, visión, hacia qué horizonte apunta la empresa, es decir, quisiéramos dentro de 10 años ser una empresa proveedora de tales servicios, etc. Y los objetivos, bueno, aquí también se deben indicar los objetivos de la empresa o el objetivo general de la empresa, satisfacer a nuestros clientes de tal y tal característica, de tal manera, con tales productos, etc. Eso ya es una misión. El índice es simplemente enumerar todo lo que se va, la página en donde va a estar indicado cada tema, literal. La estructura del negocio que se proyecta, es decir, va a ser un local, 2 locales, dónde va a estar ubicado, si va a trabajar desde una oficina, si va a crear varias sucursales, etc. El producto o servicio que se pretende vender. Esto del producto o servicio no es simplemente decir, voy a vender víveres, voy a vender almuerzos. No, debe ser una descripción un poco más amplia, quizás hasta un poco más literaria. Si en vez de decir que venda simplemente almuerzos, yo puedo decir vender alimentos saludables con preparación casera, sin condimentos adicionales, y cumpliendo las normas para reducir los excesos de azúcar, sal, grasas, por ejemplo, ¿sí? Entre otros. Eso ya es adaptar o hacer o concebir el producto como una propuesta de valor, es decir, como algo un poco más completo, no solamente indicar un producto muy general. Un plan de comercialización basado en el estudio de mercado, es decir, si yo lo que voy a poner es un restaurante, yo espero atender a todas las personas que viven cerca de mi casa, en mi barrio, turistas, etcétera, más o menos estimar cuántos pueda atender o cuántos quiera atender o cuántos clientes serían mis clientes potenciales. Es decir, estoy cerca de fábricas, cerca de algún otro negocio, siempre circulan por aquí 5, 10, 100 personas que buscan dónde almorzar y no encuentran, etc. Un plan de financiación, eso de allí es lo que ya se había mencionado, si va a ser con ahorros propios o se necesita una parte de financiamiento externa, es decir, con algún familiar, amigo, cooperativa, banco. El beneficio previsto de la inversión, es decir, hacer una proyección, esto sí ya deberían hacerlo con algún contador o alguien que maneje la parte financiera, para hacer la proyección. Recuerda que en una entrega anterior se proponía la identificación de ingresos, costos. Esto también se puede proyectar durante un año, es decir, cuánto creo que van a ser mis ingresos, cuánto
cuánto sería mi costo fijo y mi costo variable o mis gastos durante un año, pero, pero dividido por cada mes. Otros documentos de apoyo como cartas de recomendaciones, o sea, de personas, familiares, documentos que certifiquen algún estudio, formación realizada, certificados sobre la realización de trabajos de interés general o algún impacto social, etc. Es decir, yo puedo crear una empresa donde diga, de mis ingresos o de los ingresos que genere este negocio, yo voy a destinar un porcentaje para ayuda social de tal fundación, por ejemplo. Para tomar en cuenta, si lo que yo busco es una idea de negocio nueva, de cómo puedo empezar. Primero, identificar alguna necesidad observada en la localidad, es decir, de donde vivo, salgo, aquí yo no encuentro una tienda, debería poner una tienda. Aquí yo no encuentro un lugar para imprimir un trabajo, debería poner alguna especie de cyber o algo que pueda ayudar, una papelería, por mencionar algo así muy, muy rápido. La amplitud y la naturaleza y la duración del mercado, es decir, si estoy en una población muy pequeña, no voy a esperar a crear un producto, como por ejemplo, quiero envasar agua purificada y espero vender 1.000.000 de aguas y la población en la cual estoy atendiendo apenas viven 100, 200, 300 personas, no voy a crecer como quisiera. O sea, podría tener toda la capacidad, pero nadie me va a comprar. Las necesidades de financiación, es decir, si el proyecto es demasiado ambicioso desde un inicio, va a tener bastantes problemas. Entonces, siempre es bueno ir ganando experiencia poco a poco. Ningún fracaso es malo, siempre va a ser una experiencia que nos va a permitir madurar. Las necesidades de recursos humanos y materiales, a quién voy a necesitar y qué características o qué preparación debería tener, experiencias, etc. Los trámites necesarios para establecer la empresa, ya sea solamente para el RU, cuáles son los requisitos locales de un municipio, de una junta parroquial, etc. Los permisos que se paguen por predios, por funcionamiento, etc. Mecanismos de comercialización, si es que voy a vender directamente a clientes finales o si voy a buscar distribuidores, es decir, mi producto se va a vender a través de ciertas cadenas de supermercados, en tiendas, etc. La posibilidad de obtener ganancias, es decir, si tengo bien identificado cuáles son mis costos y cuál va a ser mi margen de ganancia o a qué precio creo que lo puedo vender, puedo hacer esa proyección. Hay que ver si ese precio va a ser aceptado en el mercado. Y hasta allí estaría revisado la parte que corresponde a emprendimiento, los consejos iniciales para emprender. ¿Tienen alguna pregunta que deseen hacer o algún interrogante? Bueno, con esta entrega hemos terminado de revisar los temas propuestos que se habían indicado para estos talleres y seminarios acerca de los talleres virtuales de emprendimiento. Espero que se haya cumplido o al menos haber llegado a un grado bastante alto de satisfacción en las expectativas que tenían. Si tienen alguna pregunta o algo que les pueda ayudar, encantado les podría ayudar. Aquí dejo el enlace para que me puedan ayudar con una encuesta final. También les dejo nuevamente mi número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo o lo hacen a través de Mayra, quien muy amablemente
facilitó el acceso para la llegada hasta ustedes. Espero que si se coordina o se organiza una nueva entrega de estos talleres, se puedan realizar de manera posterior en su momento. Espero que esto haya sido de bastante utilidad o de guía, porque la finalidad de estos talleres o de estos seminarios era, por un lado, dar a conocer herramientas básicas para las actividades que se deberían desarrollar en torno a un emprendimiento o un negocio. Uno. Segundo, crear en ustedes alguna motivación para que se animen a emprender. Y tercero, que esto de aquí sirva también como punto de partida para quienes no habían pensado en emprender. Alguien más puede emprender, ¿por qué no yo? No necesariamente emprender significa que todos y cada uno de ustedes tengan que crear una empresa nueva y que todos sean competencia entre ustedes. No, se puede hacer una variedad de negocios o de organizaciones diferentes para que no compitan entre sí y poder abarcar muchas más, mucho mejor al mercado. Es decir, si fuera una tienda, un bazar, un cyber, un servicio de transporte, una prestación de servicios sociales, qué sé yo, enfermería o alguna farmacia, etc. Entonces, mientras más amplio sea el tipo de servicios, de productos que se puedan ofrecer, es mucho mejor. Ahora, ¿por qué no asociarse? Si yo tengo la idea de poner una tienda y no hay en mi localidad una tienda, puedo ponerme esa tienda con otra persona más que sea conocida o con otras 2 personas más para no ponernos a competir. Es decir, en vez de poner 3 tiendas, podemos poner un gran supermercado. ¿Por qué no? Siempre van a ser buenas las ideas de negocio siempre y cuando se lleven a cabo. Como efecto, como consecuencia del confinamiento de la pandemia, se ha potencializado mucho más o se ha exigido la utilización de las redes sociales digitales, que son las que han utilizado para hacernos conocer que alguien está vendiendo algo o para dar a conocer nuestro potencial. Es decir, yo puedo ayudarles poniendo inyecciones, poniendo sueros, o yo tengo esos productos que puedan estar buscando, etc. Cada una de esas ideas es buena, pero siempre y cuando se pueda contar con la participación o la ayuda conjunta de otras personas y, si es posible, de otras instituciones. Estas instituciones pueden aparecer de manera espontánea o también se puede ir a tocar puertas, ya sea una institución académica, escuela, colegio, universidad, alguna institución de gobiernos locales o centrales, o también a la empresa privada o a aquellas empresas que tengan mayor poder económico. ¿Por qué no? Pero hay que tener cierto cuidado, porque si bien es cierto, cada uno va a provocar o va a tener lo que se conoce como iniciativa emprendedora, también se debe buscar la colaboración entre instituciones y eso es un poco más complicado. Quiero concluir con el agradecimiento público hacia la Junta Parroquial de Bellavista, representado por Mayra Terán, que me ayudó enormemente difundiendo este programa o esta propuesta, que espero se pueda replicar nuevamente con otros participantes en un momento posterior. Y también agradecer a cada uno de los participantes o asistentes que están en este momento y a quienes, no pudiendo asistir, igual van a ver el video de manera posterior o de manera diferida. Muchas gracias, Viviana Polo, muchas gracias, Priscila Castro, Yanier Bastidas, Mayra Terán, Tatiana Tualombo, Mercy, María Fernanda Huiracocha, Angélica. De verdad, muchísimas gracias.